Hola a cada uno de ustedes, mi nombre es Eddie Chávez. Mi agradecimiento a Editorial Jurídica Grisley y a la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Con gratitud puedo señalar que me encuentro con el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, Juan Antonio García Amado, para poder llevar adelante un diálogo sobre cine y derecho, apuntando como tema central a la lista de Schindler. Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación. Un gusto, Nos con mucho encontramos en la gusto. ciudad de Lima y siempre llevo gratos recuerdos de cómo haberlo conocido en México y con grandes amigos con los que además de derecho, la mejor mesa siempre se comparte Claro, con otras cosas, ¿no? claro, yo también tengo un grato recuerdo de aquel encuentro en México, Sí, donde nos conocimos y donde coincidimos efectivamente como muy buenos amigos y personas con muchos intereses en común con sí, nosotros y con nuestros temas. sí. Acercándonos a los textos que usted ha escrito y que también existe la gratitud de que hay gente inquieta que ha publicado y ha reunido algunos de sus trabajos, he advertido que usted ha trabajado también, además de argumentación jurídica, que es un tema hoy día bastante atendido, temas relacionados a la literatura y al cine, por ejemplo. En este caso en particular, me gustaría que podamos llevar adelante una conversación sobre cine y derecho vinculado a la lista de Schindler. Si tiene usted un libro publicado en Tirande Blanche, ¿no? Eh, he visto la película, me he leído el libro nuevamente con atención, ¿no? Siempre ordenado, tiene ahí una propuesta, además de reconocer hechos y señalar derechos, usted también señala sus puntos de vista. Respecto a la película La lista de Schindler, una pregunta inicial sería la siguiente, ¿no? ¿Por qué eligió esa película para trabajar en los temas de filosofía y el derecho, por ejemplo? Bueno, eran los tiempos en los que estaba naciendo esa colección de la Ya. editorial Tirano Blanc, en Valencia, Sí, España. sí, Fue una iniciativa de mi colega, nuestro colega Javier de Lucas, con el ya, apoyo de Salvador Vives, que es el director, el propietario realmente de la editorial. ya, Y sí, estuvo cerca en aquel momento de ese proyecto de Javier de Lucas y de hecho mi librito sobre la lista de Schindler es uno de los primeros de esa colección. ¿Por qué esa película? Porque creo que porque hace mucho tiempo ya, sí, desde mi juventud, que me interesó particularmente la historia del nazismo y en particular la peripecia jurídica del nazismo, ¿no? Lo que ocurrió entonces con el derecho, con la práctica jurídica y también en las biografías de tantos juristas famosos y de enorme influjo posterior y que en verdad fueron unos redomados nazis durante la época de Hitler, ¿no? Bueno, ese es el contexto en el cual creo que busqué una película de temática jurídico-política relacionada con el nazismo y esa sí. película se presta. Dentro de la formación permanente y las actividades que usted desarrolla, voy a decirlo así, es conocido, gratamente conocido, las traducciones que usted ha desarrollado, por ejemplo, de trabajos principales de Hans Kelsen, así como uno reciente de los juristas de cámara del Tercer Reich, ¿no? Ujú. Lo que quiero decir con esto, su conocimiento de la cultura jurídica alemana también ha servido de aliciente para poder y vincularse a vamos a decir, análisis de la lista de Schindler. Bueno, sí, digamos que yo tuve la suerte de que una parte de mi formación como yo filósofo, como profesor, joven profesor entonces, como Sí, teórico del derecho, transcurrió en Alemania mientras hacía mi tesis doctoral allá en Múnich. Bueno, eso me permitió familiarizarme con esa cultura jurídica sí, y poder leer textos ya, en alemán, lo cual resultó bien importante para poder documentarme a efectos de escribir ese libro de la lista de Schindler, porque manejé obras, documentación, algunos textos que estaban básicamente en alemán y que claro. contenían la información que yo quería volcar en el Sí. libro. Una cosa que uno reconoce cuando lee y lee entre líneas también los trabajos que usted desarrolla, ¿no? Es que para entrar a un tema hay que entender el contexto histórico, hay que estar bien documentado y también hay que permitir la discusión, ¿no?
no solamente es que me guste la película o que conozca un tema en particular, ¿no? Entonces, la parte de la documentación que usted ya previamente tenía para llevar adelante el análisis de la película, ¿en qué faceta le puso énfasis? Por ejemplo, estaba leyendo el libro Derecho Internacional, por ejemplo, ¿no? Hay una pregunta que recuerdo del libro que dice, ¿cómo reaccionó el derecho de Alemania cuando ese régimen acabó? ¿No? Claro, bueno, empiezo por la introducción Sí, de tu pregunta. Yo creo que efectivamente es muy importante que contextualicemos las teorías y las doctrinas, que las pongamos en su marco social y en su marco histórico. Si se me permite decirlo de una manera un poquito más provocativa sí, o con una pequeña maldad, yo le haría a cualquier profesor que mencione un poco a fondo en sus clases a un autor, póngale que sea Kelsen. Antes mencionábamos ese autor medio, en nuestra conversación previa, sí. a ese autor medio olvidado que se llama del Giorgio el Vecchio, Yo creo a que quien quiera que fuera, ¿no? Yo a todo profesor le haría la prueba de decir, bueno, aparte de que usted nos está contando que Kelsen dijo que, dedique 5 minutos a contar quién era Kelsen, dónde nació, de dónde vino, o quién era del Vecchio, o dónde vivió, políticamente cómo pensaba, socialmente cómo vivía, etcétera. Porque si no parece que los profesores de las teorías son entelequias que flotan por ahí en sí, algún extraño éter, y sin embargo, bueno, todo pensamiento y en particular todo pensamiento jurídico tiene una raíz social, una raíz histórica conviene conviene que conozcamos. En cuanto al tema del libro y de aquella documentación, sí, bueno, eso tiene que ver con algo que seguramente terminaremos comentando en esta conversación, que es cuál es el modo metodológicamente o didácticamente más conveniente de abordar la utilidad del cine en relación con el derecho. Caben múltiples enfoques seguramente. A mí me interesa, digamos, que un tanto como pretexto para entender mejor determinados contextos y ciertos eventos históricos con relevancia jurídica. Eh, Creo que tiene bien poco interés cultivar a fondo lo obvio. Yo tengo para mí un dicho que aplico siempre que puedo, que es el siguiente: todo lo que ya sabía mi abuela no merece una monografía. Y por tanto me interesa bien poco dedicarse, por ejemplo, a ver películas sobre la temática jurídica del nazismo para acabar concluyendo o escribiendo, oiga, que los nazis fueron gente muy mala y que moralmente eran extremadamente reprobables. Bueno, eso ya lo sabía mi abuela. Para ese viaje no hacían falta alforjas, ¿no? Entonces a mí, dando eso por supuesto y pensando que el análisis moral tiene muy poco nuevo que aportar en ese asunto, me interesaba ver de qué forma aquel régimen extremo y sí, extremadamente injusto planteaba para el derecho y para el sistema jurídico y para la práctica jurídica un reto radical, que es cómo juzgar la responsabilidad en su parte jurídica de prácticamente un país entero, cómo puede reaccionar a esa práctica miserable del nazismo un sistema jurídico que aun después de la guerra sigue básicamente en manos de juristas, profesores y jueces que habían sido radicalmente nazis y asquerosamente nazis, y cómo, desde otro punto de vista, se puede compensar a las víctimas o hacer justicia en la medida que corresponda a los, a los victimarios, ¿no? Alemania, en ese punto, fue un gran laboratorio para poner a prueba la densidad y la resistencia del propio derecho. De un derecho, repito, administrado por quienes, aún en las primeras décadas de la República Federal Alemana, eran juristas, prácticos y teóricos mala gente, antiguos nazis. Esos antiguos nazis que durante el tiempo de Hitler ya se referían a Hans Kelsen como el perro judío Kelsen, y que después de la guerra extendieron la fábula de que el responsable último de las tropelías jurídicas del nazismo era Kelsen. Que un indecente radical como puede ser Karl Arens
en los años 50-60 esté disfrazado de poco menos que naturalista comprometido a fondo con la dignidad humana y que contribuye a echar la culpa a Kelsen, al judío Kelsen, es un indicio supremo de que Larens y otros cientos de grandes profesores alemanes de la época eran unos malnacidos. Bueno, eso es parte del contexto histórico y social que conviene estudiar y que en una porción mínima yo traté en algunos aspectos prácticos de analizar en ese libro. Sí, muy bien. Tengo una pregunta acá que me ha nacido producto de haber visto la película. Vi la película nuevamente hace poco y el libro también lo volví a leer como le había comentado, ¿no? A ver cómo va esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se podría llevar a la práctica la teoría del derecho, ¿no? O qué tipo de teoría del derecho para juzgar a los artífices de los crímenes atroces, por ejemplo en este caso tan monstruoso, ¿no? Tan de la lista que se ve en la lista de Schindler? Voy a salir de esa pregunta un poco por la tangente quizá, pero Ya. no es con la intención de evadirla. Yo creo que no los tiene que juzgar la teoría del derecho, los tiene que juzgar el derecho. Ya. Tienen que juzgar jueces y los tiene que juzgar moralmente la sociedad Ya. y los tiene que juzgar jurídicamente el sistema jurídico y judicial. El problema, la gran cuestión es de qué instrumentos puede disponer en un momento histórico dado un sistema jurídico para poder juzgar con efectividad y con, digamos, la requerida justicia también a criminales de esa magnitud, ¿no? Ya. Todo ese drama, toda esa tragedia de si se les puede juzgar o no y con qué, jurídicamente, Sí. se refleja en la enorme problemática en torno a los juicios de Nuremberg, por supuesto, ¿no? Ya. Donde en verdad para poder juzgar y aplicar de alguna forma algo parecido al derecho Sí. a quienes más brutalmente habían negado la Sí. esencia misma de lo jurídico y hasta de la civilización, Sí. pues hubo que vulnerar tal vez algún principio formal del Estado de Derecho que se estaba defendiendo, porque en realidad, y a diferencia de lo que ocurre hoy, todos sabemos que entonces no existía un derecho internacional de los derechos humanos, no existía nada ni lejanamente similar a lo que hoy podemos llamar el derecho penal internacional, Claro. etcétera, ¿no? Pero ese es un problema permanente. Y la teoría del derecho suele cumplir también una especie de función de disimular a veces la radicalidad de esos problemas. El problema de cómo puede el derecho responder en situaciones social y políticamente trágicas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hoy en día creemos que hemos solucionado la cuestión porque nos hemos inventado, se ha inventado en la teoría jurídica del mundo a partir de los años 80 del siglo pasado, la noción de justicia transicional, ¿no? Dice, no pasa nada, en ciertos procesos de transición de un régimen asesino a un régimen de paz o de un régimen fuertemente cruel y tiránico a un régimen democrático, la solución nos la da un algo que existe ahí que se llama justicia transicional. Y entonces nos quedamos tan a gusto, sin ser conscientes, sin querer ser conscientes de que la justicia transicional no es la solución, sino un nuevo nombre que tiene el problema. Un problema que consiste en una situación trágica, en una aporía sin salida, que es que o seguimos con la sangre Sí. o concedemos impunidad. Y eso es una decisión social drástica, dramática y delicada, pero en ninguna parte hay una solución que provenga de la justicia transicional, sino que la justicia transicional es el nombre con el que ciertos teóricos tranquilizan su conciencia frente a la falta de solución teórica. Y en ese sentido, la teoría del derecho actual es especialista en crear espantajos conceptuales, en crear fantasmagorías, en volver a una cierta jurisprudencia de conceptos, aparentando que si tenemos un nombre para la cosa, hemos solucionado un problema. Y en realidad lo que hemos hecho es disimularlo u ocultar su verdadera naturaleza social y su tinte dramático. Entiendo.
una cosa que es importante desde mi punto de vista, que imagino se comparte con otro grupo de gente, que puede haber gente que conoce un tema y lo va a conversar muy bien con otra persona que también conoce bien el tema, pero la diferencia con Antonio García Amado, además de eso, es que para los que todavía no conocen, para los que todavía no saben, incluso para los que pretenden decir que saben y no saben, nos puede mostrar un marco teórico ordenado, atento, para llevar adelante un tema, por ejemplo, que me viene a la mente de la siguiente manera. He escuchado más de una vez, ¿no? Esto de repente está sonando como una suerte de chisme, cuando dicen, oye, es que habían lagunas y ambigüedades. Cuando acaba la guerra y los vencedores, ¿no?, quieren juzgar a los vencidos, existía un problema. Era cómo enfrentar a esta gente que hizo cosas atroces. Vamos a quebrar el principio de legalidad, dijo, ¿no? Y entonces sus abogados de esta gente se sirvieron del derecho positivo. Eso yo lo he escuchado mucho, ¿no? Incluso de gente que dice que sabe. Entonces la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué tanto podemos decir que existían lagunas o ambigüedades en el sistema jurídico para que los que acusaban, ¿no?, los aliados que ganaron la guerra, terminen logrando dentro del Estado de Derecho, ¿no?, si es que era posible, llevar a imponer un castigo o una sanción tanto a los ideólogos como a los ejecutores de estos crímenes atroces? Yo sinceramente pienso que no sirve de nada poner paños calientes o buscar eufemismos o disimular la realidad de las cosas. A mí me parece que después del nazismo hay un cierto acto en Alemania y en el derecho, con matices, y en el derecho internacional mismo hay un cierto acto de refundación, hay un nuevo inicio, un repensar los fundamentos mismos teóricos y prácticos del derecho, porque existen y históricamente pueden darse situaciones en las cuales, como antes decía, el derecho llega a sus límites, es decir, el derecho es una herramienta práctica al fin y al cabo, y a veces esa herramienta no es capaz de reparar o de servir en ciertos contextos o coyunturas. A ver si me explico mejor. Imaginemos que de pronto, ahora mismo aquí, en cualquiera de nuestros países, un grave accidente nuclear, una tremenda catástrofe natural, digamos, provoca una crisis profunda, completa y radical del Estado. Es decir, nuestros estados de pronto no son capaces de mantener el orden, de velar por la seguridad ciudadana, de garantizar la propiedad o los derechos, ¿no? Supongamos que se vuelva un cierto estado de naturaleza, el derecho se hace impotente de pronto, ¿no? Imaginemos que se consigue imponer, pues de modo que sea un cierto orden. La pregunta sería, bueno, ¿cómo podemos juzgar lo que pasó ahí en esa tesitura de desorden total, de oclusión, de desaparición parcial y temporal del Estado? El derecho ordinario, el derecho del Estado, no sirve para juzgar lo que ocurre en una situación de radical inseguridad, de guerra de todos contra todos, de imperio de la ley del más fuerte, etc. Entonces, si el derecho quiere dar cuenta, calificar de alguna forma eso que en esa situación especial ocurrió, ese derecho necesita nuevas herramientas, hay que añadirle un trozo, hay que de cara al futuro, sí, fundar nuevos conceptos y nuevas categorías jurídicas que sean capaces, si la situación vuelve a darse, de dar cuenta, de tratar de procesar eso. Salvando las distancias que hay que salvar, yo creo que algo así ocurrió con el nazismo y en particular bajo la perspectiva del derecho internacional. Jamás había sucedido que un Estado se convirtiera radicalmente en una banda de asesinos que desprecia por completo el derecho. Alemania fue una organización criminal. No todos los alemanes eran criminales, pero el Estado como tal era una maquinaria
informal, por cierto, aquellos nazis eran los primeros grandes antiformalistas en la historia del pensamiento jurídico contemporáneo. Bueno, el Estado alemán se convirtió en una máquina de dominación jurídica y en una máquina criminal. El derecho de aquel tiempo no estaba preparado para enfrentarse a algo así. Lo que se hace, tanto desde el punto de vista del constitucionalismo interno como del derecho internacional a partir de 1945, es repensar determinadas categorías y modelos para dar cuenta de una situación de ese calibre. Una situación de ese calibre que, por cierto, de otra manera y en otro contexto, Sí. se estaba dando también en la Unión Soviética, que era otro estado criminal y era otra banda de asesinos quienes gobernaban más allá de toda formalidad jurídica y de cualquier respeto real a la ley quienes gobernaban aquello, ¿no? Entonces, Sí. la historia del derecho internacional del siglo XX, en una buena parte, y en la parte que nos interesa aquí, es la respuesta a un fenómeno nuevo y específico del siglo XX, donde el Estado ya no es meramente un Estado-nación, sino que es un grupo de criminales amorales con un propósito de exterminio y de dominación. El derecho tuvo que responder a eso y tuvo que refundarse, repito. Desde el punto de vista interno hubo que reforzar cosas en las constituciones y desde el punto de vista del derecho internacional. El derecho no se entiende sin el mal, sin la posibilidad del mal, en cualquiera de las acepciones que esto pueda tener. Lo que pasa que el mal también progresa y el derecho tiene que adaptarse a los nuevos modos de dominar y de matar de los más indecentes malnacidos, como han sido Hitler y sus secuaces, entre ellos muchos de los grandes juristas que han pasado a la posteridad, o como fue Stalin, o como fue Pol Pot, o tantos otros, porque el siglo XX tiene un curioso récord de bestias humanas, bestias difícilmente humanas, gobernando sociedades. Sí, medianamente, y también pensando en la película, cuando se ve venir esta hecatombe, ¿no? Esta desgracia hacia la humanidad, hay personajes en la película, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos dice, ¿no? Nos puede ir peor, y hay una escena donde entran más judíos para que puedan convivir en el gueto, cerca de 20, en una habitación pequeñita. Y luego de ahí hay otro personaje donde dice, no, tienes que hacer lo que yo te digo, ponte esta gorra y ponte esto, porque los judíos también necesitan un judío que mantenga el orden. Y hay otros muchachos que todavía no entienden qué va a pasar, ¿no? Se están muy sorprendidos. A lo que quiero llegar, cuando se ve este tipo de cosas, ¿no? Desde el campo de la ficción, ya tanto para los abogados, ¿qué hicieron los profesores, los juristas de la época cuando veían venir que quien estaba tomando el poder era pues el Tercer Reich? Probablemente muchos se acomodaron, No, algunos renunciaron. yo te digo encantadísimo lo que hicieron porque es algo que he estudiado un poquito. Lo que hicieron masivamente y con contadas excepciones fue salir corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia las oficinas del partido para afiliarse. Capítulos fundamentales de la historia universal de la infamia los han escrito los profesores de Derecho. Es decir, es mucho más fácil, estadísticamente probable, valga la expresión, Sí. encontrar indecentes radicales, inmorales absolutos. Es mucho más fácil encontrar inmorales Sí. en los claustros de las facultades de Derecho Sí. que entre los campesinos, que entre los obreros, que entre los conductores de bus. Está claro, ¿no? El oficio más viejo del mundo es el de profesor de Derecho, en ese sentido. Entonces, y con las excepciones de rigor. El problema es que la historia nos muestra, y esta es la parte triste que tenemos también que analizar en nuestro oficio de profesores de Derecho, la historia nos muestra que cuando llega un nuevo dictador, cuando hay un golpe de Estado violento, cuando retorna la tiranía,
En las facultades de Derecho aparecen, claro que sí, entre los profesores unos poquitos resistentes y una mayoría de personas que se acomodan y que se acomodan además con particular gusto si ven una posibilidad de medro de progreso personal. El nazismo, en este sentido, a los jóvenes profesores de entonces les abría unas buenas posibilidades porque sabemos que una de las primeras leyes de Hitler consistió en la ley que expulsaba del servicio público a los judíos, a quienes tuvieran un origen judío, a quienes tuvieran sangre judía, como se decía. Y eso dejó cátedras libres en muchas universidades. Por seguir con el ejemplo de Larens, ¿no? Karl Larens ocupa con 28 años en la Universidad de Kiel la cátedra que deja libre Gerhard Husserl, el jurista hijo del filósofo Husserl, el padre de la fenomenología. Entonces, esos jovencitos ambiciosos, de origen ideológico muy marcadamente conservador, que durante los tiempos de Weimar, ahora conmemoramos los 100 años de la Constitución de Weimar, eran ya radicales enemigos de cualquier forma de Estado de Derecho democrático, esos jovencitos ven su ocasión de medrar, de crecer, de prosperar, entonces se afilian al partido y empiezan a cantar en sus escritos loas a Hitler y a justificar por activa y por pasiva sus crímenes. Esa, como digo, es la historia de Carl Schmitt. Siempre se menciona a Carl Schmitt, pero Carl Schmitt fue cabeza de turco. Carl Schmitt tenía la calidad moral de una lombriz intestinal. Era una gran cabeza sin alma, ¿no? Era una persona que simplemente tenía ambición y que no habría, para la que no había reparo ético de ningún tipo para culminar sus ambiciones de medro social. Era un pequeño con ansias de ser grande, aprovechando su gran capacidad expresiva y su inteligencia natural. Pero Carl Schmitt es cabeza de turco, es el chivo expiatorio y es el que pagó por todos, porque en las mismas y con pequeñas diferencias estaba, como digo, Karl Arens, estaba Forsthoff, estaba Mounts, estaba Siebert, estaba Lange, estaba Henkel, el maestro de Roxin, por decir algo. Entonces, eran legión. Y de hecho, podríamos hacer la cuenta contraria. ¿Quiénes fueron los que no se afiliaron, los que no se comprometieron y los que jamás cantaron una alabanza a Hitler o una justificación de sus medidas? Estaba entre los nazis Metzger, como es sabido, aparte de los penalistas oficiales del régimen, como eran Dan y Schaffstein, etc. ¿Quiénes fueron los que no se comprometieron en modo alguno con Hitler y se mantuvieron distantes? Bueno, pues aparte de Radbruch, hay que hacerle justicia a Sment, también entre los constitucionalistas, y luego muy poquitos más, porque los hubo que, sin estar en primera línea, en primera fila de la justificación de los crímenes del nazismo, periódicamente decían alguna cosa grata para los oídos de los hitlerianos. Es el caso triste de Belzer, es el caso de Engels y de tantos de los que fueron grandes dogmáticos y también importantes filósofos del derecho. El constitucionalismo alemán de posguerra y la filosofía del derecho alemana de posguerra, con unas pocas excepciones notables, Ulrich Klug sería otra excepción, con unas pocas excepciones estaban radicalmente contaminados de nazismo, y eso explica que gran parte de la jusfilosofía y el constitucionalismo que se hace en los años 50, 60 y hasta 70 tenga un propósito exculpatorio o de, digamos, echar un manto de arena sobre la responsabilidad anterior y juvenil de esos mismos profesores. Muy bien, para ya ir concluyendo, permítame por favor dar unos alcances. En el texto de la lista de Schindler, Abismos que el derecho difícilmente alcanza, del profesor Juan Antonio García Amado, existe un análisis, voy a decirlo de esta manera, completo, ¿no? Atento a la película. En esta conversación, ¿no? O más preguntas que he llevado adelante, hemos desarrollado más un microanálisis, ¿no? El profesor nos ha alcanzado, ¿no? Usando el cine como pretexto, hablar del contexto histórico, ¿no? Y de las circunstancias que
juristas, ¿no?, en sus diferentes ámbitos han tomado o han reaccionado frente al ascenso del Tercer Reich. Bien, entonces yo los invito a que lean el libro, ¿no?, de Juan Antonio García Amado, donde trabaja y estudia la lista de Schindler, y eso, tomándolo nuevamente como pretexto, ¿no?, es muy rico, abre una posibilidad para atender temas centrales donde de pronto sí se necesita más de una alforja, ¿no?, para llevar adelante el camino. Un ejemplo personal, ¿no? Cuando terminé de leer este libro me inquietó mucho una pregunta: ¿y en el Perú qué habrá pasado? ¿Qué hicieron los juristas cuando de cada cuánto tiempo subía un dictador al poder? ¿Qué habrán hecho? ¿Habrán resistido? ¿Se habrán acomodado? Y previo a ello, en un viaje a Buenos Aires encontré un libro que se llamaba ¿Usted también, doctor?, de Bohoslavsky, creo, algo así se pronuncia el nombre, donde este señor le dedica buenos años de su vida intelectual a buscar información de archivo e identifica, ¿no?, a los juristas que habían estado muy contentos, ¿no?, de que un dictador como Videla llegue al poder, porque junto con él ellos aprovechan para capturar pues también el poder judicial, la academia, en fin. Entonces tengo yo la impresión de que este tipo de trabajos pues se necesita en nuestros países, ¿no?, que más ha vivido excepciones que estabilidad, ¿no?, sobre todo cuando hay un asedio malsano hacia el poder. Ese estudio de qué habrá pasado en Perú les toca a ustedes hacerlo. Y yo creo que Sí. entre los aficionados al cine y juristas al tiempo, está haciendo falta que salga un día un director de cine, alguien que se anime a hacer una película. Sí, sí, sí. Yo ofrezco el título, ¿no?, que podría ser El pequeño doctor. Eh, y podríamos hacer un guión que, sobre la siguiente estructura, la siguiente base, ¿no? Bueno, peripecias en la vida de un profesor de Derecho importante Sí. que pugna por ser grato a cualquier poder para seguir medrando y ganar unos dólares más. Así es. También podríamos titularla La vida de un gran profesor y pequeño miserable o algo por el estilo. De esos por ahí está lleno. Sí. Y cuán importante sería que en cada uno de nuestros países, y desde luego el mío también, fuéramos capaces de hacer estudios que revelaran, que mostraran a las generaciones nuevas que ser profesor, un buen profesor de Derecho, no es solamente saber muchas leyes o citar a muchos autores, sino que implica también un talante moral que tiene que ver con los fundamentos, con la razón de ser y la función del derecho mismo. Déjeme que acabe con una anécdota. Yo una vez en alguna parte, escuché, no hace tantísimos años, una conferencia de un profesor que hablaba con gran placer y pasión de la ética judicial. Y recordaba en ese momento, cuando hace sí ya bastantes años más, yo había oído a ese mismo profesor justificar uno de los golpes de Estado más sanguinarios que ha habido en América Latina. Así somos a veces, esquizofrénicos. Y si algún joven candidato a profesor nos escucha esta conversación, yo me permitiría, desde mis canas, hacerle una recomendación, que es la siguiente. Querido amigo, desconfíe usted siempre de los profesores de derecho que pronuncian la palabra ética más de 2 veces por minuto y de los que acaban todo discurso jurídico con una llamada a la dignidad. Posiblemente en el fondo de esos que mancillan esas palabras hay un pequeño dictador o un individuo servil con los dictadores. Muy bien. Desde la ciudad de Lima hemos llevado adelante la entrevista con el profesor de Filosofía del Derecho, Juan Antonio García Amado. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias a ti. Sí. Muchas gracias.